Hola, el tema que voy a exponer acá es planeamiento y control de la producción. Específicamente dentro de eso, vamos a ver cómo se genera un plan. En primer lugar, vamos a hablar de lo que llamamos el plan agregado. Vamos a profundizar un poquitito con eso. Por lo pronto, yo en realidad esta grabación la voy a pasar, pero estoy ensayando un poco lo que va a ser la presentación formal a todo el alumnado en vivo, o sea, en el aula, presencial, como se llama, o como se suele decir. En el proceso de planeamiento nosotros nos tenemos que basar en pronósticos de demanda. Es decir, tenemos que tener una idea de qué es lo que nos van a pedir y nosotros podamos cumplir tanto en el plazo largo o largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo. Cuanto más largo es el plazo, más genérico y más impreciso, si se quiere, es el planeamiento. Pero es muy útil tener esa información porque vamos a ver que impacta en una serie de decisiones a largo plazo, como por ejemplo lo es el análisis de capacidad de la planta. Es decir, voy a determinar la dimensión industrial que yo voy a tener, con qué capacidad instalada voy a afrontar esos desafíos y planificar o planear la evolución de la misma. Es decir, a lo mejor al principio voy a estar más limitado, pero a más largo plazo voy a apuntar a otro tamaño de fábrica. Entonces, el pronóstico a largo plazo tiene que ver con aspectos estratégicos y de capacidad. ¿Y quiénes son los responsables? La alta dirección. Entonces, la alta dirección es, desde luego, la cabeza directiva, el CEO, el gerente general, pero todo el equipo colaborador, todo en ese plano de tratamiento es la cosa. No es un planeamiento operativo. Los planeamientos operativos son a más corto plazo, mediano plazo. Eh, lo que se hace es establecimiento de políticas operativas, que no es lo mismo que planeamiento operativo. En planeamiento operativo hablo de cómo planear el día a día, los meses siguientes, ¿no? Un plazo más cercano. Eh, para poder operar significa operativas en esto. Entonces es la ubicación y ampliación de las instalaciones, cómo se van a desarrollar nuevos productos, la asignación de fondos para investigación y la inversión durante un periodo de varios años, cómo se va a ir haciendo. En cambio, para el mediano plazo, ya se inicia cuando se definieron aspectos estratégicos de capacidad. Es decir, tenemos un plan más genérico y ahora empezamos a bajarlo a algo un poco más concreto. No mucho, todavía estamos en ciertas indefiniciones, pero porque con la variabilidad del medio ambiente empresarial, competitivo del mercado, eso puede cambiar, pero por lo menos tenemos una idea a qué apuntamos. Entonces, esto implica definir los niveles de producción que tenemos que lograr, pero siempre también adaptándolos a fluctuaciones que va a haber de la demanda y siempre apuntando a mantener lo más alto posible la productividad. Y el objetivo de un pronóstico a mediano plazo en el proceso de planeamiento es justamente obtener el plan agregado. En cambio, a corto plazo, que generalmente abarca hasta 3 meses, pero también se puede extender en algunos casos hasta un año, ya estamos hablando de algo más concreto.
siempre cuanto más cerca estamos de la fecha en que emitimos el plan, los niveles de concreción son mayores. Es decir, nos vamos a ceñir a ese plan sin tanta variación. No hay tiempo de hacer algunos cambios y algunas empresas llaman, así en inglés, zona congelada, frozen zone, eh, el escenario a muy corto plazo. Es decir, hay determinadas cosas que en esa zona no podemos cambiar y otras que sí. Es decir, si estamos yendo mal, hoy mismo tenemos que hacer un cambio y lo hacemos. Pero algunos aspectos sí y otros no. Por ahora queda con un cierto grado de ambigüedad lo que estoy explicando, pero después se va a entender, creo yo, un poquitito mejor. Se desagrega el plan a mediano plazo o plan agregado. ¿Qué significa desagregar? Agregado es junto información de distintas fuentes y lo voy integrando, agrego y formo un plan, ¿no? Y el desagregar es, ya empiezo a desmenuzar eso y voy bajando a nivel producto más detallado cómo voy a hacer la planificación y, cuando es muy a corto plazo, la programación de los productos. Cuanto más cercano es el horizonte, más bajo es el nivel operativo en que se toman las decisiones para elaborar el plan. Entonces, en el corto plazo, normalmente van a estar participando los jefes de sector, los supervisores y o capataces, y en el día a día se elaboran planes que pueden ser diarios u horarios, también semanales, ¿no? Es decir, a 2 o 3 semanas vista, también interviene a nivel supervisión la definición de estos planes y programas. Una cosa que no sé si lo vieron anteriormente en el curso, cuando hablamos de plan o planeamiento, siempre el plazo es más largo. Puede ser largo plazo, mediano plazo. Cuando hablamos de programa, es más corto plazo, porque es más concreto. Vamos a ver esto y esto otro. Programado, así. No quiere decir que sea rígido, porque se hace un programa, por ejemplo, en un día. Se sigue ese programa, va a haber cosas que por diversos motivos no van a poder cumplirse, otras sí. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene un feedback o una realimentación de los resultados de ese día y en función de eso, para mantener o rehacer el programa o reacomodar lo que sigue, como no se siguió estrictamente hasta acá por distintos motivos, hay que volver a ajustar eso al día siguiente. Entonces, estamos manejando un corto plazo y son decisiones más concretas. Eso es programación. Entonces, abarca la programación de los distintos recursos, como el uso de máquinas, en qué sectores, qué líneas se van a ver involucradas. También otro tipo de recursos como son los materiales y el recurso humano, las personas, ¿no? Lo otro que abarca es la secuencia de ejecución. En un plan a mediano o largo plazo eso no se maneja de otra manera, pero cuando hago un programa, allá empieza a jugar cómo se secuencian las operaciones necesarias para llegar al producto o a la familia de productos generadas. Y también se genera un programa de entregas o despachos. Esto está resumido, no lo veamos en detalle, pero lo tienen acá en dos versiones, ambas tomadas del libro de Jay Heiser y Barry Render, Principio de Administración de Operaciones. Simplemente es un cuadro ilustrativo donde el triángulo, por así llamaron, que está como quebrado, ¿no? Una suma de dos triángulos y un trapecio, digamos, pero que está a la izquierda, nos muestra los niveles de decisión, quienes generan los planes. Y los trapecios que están hacia la derecha, ¿qué es lo que abarca? Hay áreas de superposición, por ejemplo,
Los altos ejecutivos harán el planeamiento a largo plazo, pero también intervienen en parte en el plan a mediano plazo. Es decir, estas discrepancias en este lugar significa las áreas de superposición, ¿sí? Y eh, otra distinta manera de verlo es con este otro gráfico de la misma fuente, donde se parte que en el largo plazo se planifica la cantidad, tamaño de la instalación, la adquisición de los equipos necesarios. En el mediano plazo ya se hace la planificación agregada, o sea, qué utilización se hace de la explicación, qué necesidades tengo de personal, voy a subcontratar o no, voy a tercerizar o no. Y ya en un mediano plazo, pero más cercano, ya tengo que trabajar con un plan maestro. Es algo más detallado que el plan agregado y que me va a permitir cargar lo que se llama un MRP, que es Material Requirement Planning o planeamiento de requerimiento de requisición de materiales. Eh, por supuesto, dentro del plan maestro hay otras desagregaciones, es decir, otros desgloses de algunos aspectos y eso va a permitir ya a nivel directo de ejecución que en el piso productivo, la planta, se puedan hacer los programas a corto plazo. Para cumplir las entregas que yo tengo esta semana, hoy tengo que armar esto, que va a estar listo mañana y va a pasar a la etapa siguiente y se va a terminar pasado mañana y tengo 2 días de margen para la entrega del producto terminado, por ejemplo, ¿no? Es decir, más día a día. Si el primer día, que fue, por ejemplo, el lunes, no pude hacer eso, un problema en la máquina, una demora en un material y no pude entrar, el programador a corto plazo, el que hace el programa a corto plazo, lo que va a hacer que es, va a decir, bueno, esto lo traslado para el martes. Por ahí hay algo parcial y entonces va a decir, el martes tengo que hacer lo que me falta. Se reprograma. Esa reprogramación no es simplemente ir corriendo las cosas, porque al correr hay otros impactos. Yo esto que no puedo hacer hoy lo hago mañana, pero mañana tenía previsto también usar la misma máquina para otro producto. ¿Cómo me va a afectar ese producto? Bueno, lo tiene que elaborar en su cabeza con todas las variables que puede manejar para que pueda cumplir lo más posible con el objetivo. Eso significa para ser eficaz, pero a la vez tiene que buscar ser eficiente y es eficiente en la medida en que no deteriore mucho la productividad. En cuanto al planeamiento a la capacidad, solo vamos a mencionar que forma parte del plan a largo plazo y se establece la totalidad de la línea de productos que se va a hacer, porque es una decisión estratégica eso. ¿Cuál va a ser la inversión necesaria? ¿Necesito localizar una nueva planta o lo voy a hacer en la planta que tengo? ¿Se necesito, o sea, expandir las instalaciones donde estoy o poner una planta nueva en otro lado? Bueno, y se compara la capacidad con la demanda estimada. El detalle de todo esto no nos compete a nosotros. Esto es un planeamiento a largo plazo y no forma parte de este tema, es un tema de la dirección estratégica. En cuanto bajo un poquitito más cerca a niveles de mediano plazo, ya empiezo con el plan agregado de producción, lo cual busca determinar la cantidad y los tiempos de producción necesarios para un futuro intermedio de 3 a 18 meses. Noten que hay una superposición. Yo decía, a muy corto plazo puede ser hasta 3 meses, pero también se puede extender hasta un año. Y acá, 3 a 18 meses es como que hay una superposición para ello, ¿no? Teniendo en cuenta los planes que se definieron estratégicamente de cantidades, tiene que haber una consistencia, lo que yo defino para mediano plazo en cuanto a cantidades y demás, porque si no, no tiene sentido hacer un vínculo. Es decir, el plan agregado se define también con inputs, con información del plan estratégico. Pero además, para poder determinar la mejor forma de satisfacer
la demanda que se pronosticó, tengo que ajustar los índices de producción, es decir, cuáles son mis valores objetivos y qué rendimientos espero poder obtener, los niveles de mano de obra, cantidades y qué cantidad, o sea, cantidades quiero decir cuántas personas voy a contratar, por ejemplo, los niveles de inventario, es decir, para poder manejarme financieramente bien, eh, ¿cómo proyecto estar manejando el inventario? ¿Me voy a manejar con inventarios altos, bajos o algo intermedio? ¿Me va a convenir trabajar con el just in time e inventarios muy bajos? ¿O me puedo dar el lujo en ciertos productos y ciertas componentes de tener un stock de seguridad respetable porque no me está afectando mucho el costo de esos materiales? Es decir, son decisiones que van asociadas a esto. También cómo voy a cumplir con el trabajo. Voy a trabajar con un turno, voy a trabajar con dos, voy a trabajar con un turno, pero si no me alcanza voy a usar horas extras. Eso hay que tener en cuenta que el costo de la hora extra es alto. Normalmente en las primeras horas inmediatas después del turno es un 50% más que la hora normal y a partir de 3 horas empieza a ser el 100%, pero además hay un límite de horas extras que se pueden hacer porque a partir, por lo menos depende de la legislación, ¿no? De cuando el operario se retira en Argentina, tienen que transcurrir 12 horas hasta que ingresa y comienza a operar nuevamente. Es decir, en el medio puede viajar y ser largo el viaje, lo que sea, pero si se queda mucho, después no puede entrar temprano al día siguiente por ley. Bueno, las tasas de subcontratación, es decir, cuánto voy a delegar en, en firmas que yo subcontrato para que me hagan parte del trabajo, o cuánto voy a mantener fabricando dentro de mi planta, y otras variables controlables que tengo que saber cómo manejar. Para el plan maestro de producción ya tenemos que manejarnos a un nivel más cercano. Nos dice la cantidad de productos terminados y cuándo debemos hacerlos en un plazo de 2 a 6 meses. Para eso tenemos que usar información más precisa y tenemos que poder cumplir con la demanda satisfaciendo a los clientes. Siempre se parte de un plan agregado, que a su vez se refiere o está vinculado a un plan estratégico, y además debe concordar con este último, es decir, no puede haber incongruencias, porque alguno de los dos va a estar considerado mal. Es decir, que si no hago un buen plan agregado, difícilmente, o sea, si no está bien hecho, porque después no se cumplen los pronósticos, eso, también voy a tener problemas al hacer el plan maestro de producción y, eh, por ende, lo que yo cumplo a lo mejor no concuerda con lo que quiere el cliente. Y el programa de producción, que es el plan a corto plazo de determinados objetivos a cumplir por parte del área de producción. Este plan se considera congelado, puesto que está confeccionado con un grado de detalle minucioso y cambiarlo en una parte modificaría la totalidad del plan. Es decir, como dije antes, hay una zona congelada, es decir, una vez que yo definí ciertas cosas, no lo voy a cambiar inmediatamente, pero hay que tener en cuenta que si yo hice un programa para hoy y resulta que cuando voy a cargar en una máquina un material, resulta que alguien fue y verificó en el stock que había un error en el sistema y lo que yo creí tener como componente o material útil para procesar la orden tiene alguna falla, estaba mal identificado y no era el componente que yo iba a poner ahí, eso me va a obligar al programador a tomar una decisión rápida, es decir, ¿qué hago alternativamente? Tengo la gente parada, espero porque este material es crítico que me lo repongan, etcétera, etcétera. Es muy difícil explicar este tema y dar ejemplos muy concretos porque no solo hay muchos, sino que son muy amplios. Pero para que se den una idea que eso puede pasar.
Bueno, habíamos dicho que agregar significa generar un todo agregado de los parciales, ¿no? La suma de las demandas de los distintos productos dará una demanda global de la empresa. Esta será entonces la demanda agregada considerando todos los productos a fabricar cuyas cantidades van asociadas a periodos de tiempo. Esto es importante. El plan no es cuántas cantidades voy a fabricar solamente, sino cómo está asociado con el tiempo. No es lo mismo que tengan que entregar 1000 unidades mañana a que tengan que entregar 300 unidades mañana, 500 el viernes y 200 más hasta mediados de la semana próxima. Es decir, hay los 1000 distribuidos de distinta manera, una ya y otro más distribuido en el tiempo, y el plan tiene que contemplar, o el programa, mejor dicho, contemplar eso. El planeamiento debe tener en cuenta que los productos en general tienen distintas características que los distinguen, como tamaño, peso, color, etc. Pero algunos o todos pueden requerir ser fabricados en las mismas plantas, con las mismas máquinas, con los mismos operarios, en los mismos sectores de montaje o armado. Todo esto introduce restricciones. Estoy leyendo, pero justamente la idea es tratar ahora de aclarar las cosas. Por un lado, se busca satisfacer los pedidos de todos los clientes, pero por otro, eso hace que los recursos compitan por los recursos restringidos o limitados. ¿Y qué se hace entonces? Bueno, tengo que establecer prioridades. No es privilegiar un cliente sobre otro, solamente habrá distintos factores que me ayudan en la decisión, quién colocó la orden antes, que tenga una prioridad por ese motivo, quién tiene una emergencia y quién no, porque probablemente un cliente que colocó la orden después tiene un imprevisto y necesita que yo reaccione con toda la rapidez del mundo, y alguien que la colocó hace 2 meses, en realidad no tenga problemas en que le atrasen una semana la orden. En fin, todo eso es parte de la comunicación que hay que mantener con el cliente. El cliente puede ser mi cliente interno, la siguiente etapa de fabricación, por ejemplo, o un cliente externo, ¿no? Es decir, siempre hay que tener en cuenta eso también. Para hacer el plan agregado, además, hay que combinar los recursos adecuados y disponibles. Acá estamos repitiendo un poquitito, pero es bueno para que les entre en la cabeza estos temas. ¿Qué niveles de inventario voy a necesitar? ¿Qué dotación de mano de obra o fuerza laboral? ¿Qué dotación de máquinas? ¿Y qué insumos de materiales? Y es necesario definir la tasa de producción adecuada para la instalación que abarque un periodo de 13 a 18 meses. Es decir, a qué ritmo voy a producir, porque en función de eso voy a determinar con qué dotación de personas, de máquinas, y si tengo los recursos, hacer algo que se llama un sizing, o size es tamaño, es decir, ver que lo que yo tengo que hacer se ajusta eh, a la capacidad que yo puedo disponer. El plan agregado sirve tanto para empresas manufactureras como para empresas de servicios. Es decir, acá no distinguimos entre ambas, y eso lo habían visto en la parte de estructura de la empresa, ingeniería de producto, que hay diferencias entre lo que es manufactura y lo que es el sector de servicios, ¿no? Bien. Cuando se busca planear 3, 12 o 18 meses a futuro, generalmente no es práctico ni útil partir de las unidades más detalladas, como las de un modelo o color específico. Es decir, el horizonte tiende más al mediano plazo, entonces tengo que tener una idea genérica, más bien de la familia y no de los modelos específicos. Por ejemplo, si yo estoy planeando hacer televisores, eh, yo puedo estar pensando que voy a hacer una gama, no sé, estoy inventando un escenario de mi especialidad, pero de entre 48 y 64 pulgadas, por decir algo, eh, y una cantidad. Pero después, cuando lo bajo a nivel más operativo y trabajo con el plan maestro, ahí sí me va a interesar, bueno, tantos televisor, tal modelo de tantas pulgadas dentro de este rango, tantos del otro, tal modelo, en forma más específica.
¿Por qué? Porque ese tipo de decisiones el público después lo va tomando más sobre la marcha y tampoco puede definir hoy, es decir, dentro de tantos meses yo puedo definir tal producto. Entonces se requieren menos pronósticos, pero los pronósticos que se tienen son más estables, porque defino menos, entonces no tengo que estar ajustando tanto. Si no, a cada momento tendría que estar, ah, no, este modelo voy a hacer tanto menos, voy a hacer más del otro, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, y este está acá. Una empresa de artefactos de línea blanca que fabrica heladeras, lavarropas y lavaplatos tiene varios modelos de heladeras. Se puede pronosticar en general con gran certeza cuántas heladeras le comprarán en los próximos 3 meses porque se puede determinar las necesidades del consumidor en base a la proyección de registros históricos, ventas generales, más la participación en el mercado de la empresa, etcétera, etcétera. Estos valores no cambiarán sustancialmente, excepto si cambian mucho las condiciones económicas. Sin embargo, si vamos al detalle, es mucho más difícil pronosticar cuántas de estas serán de determinada capacidad en litros, qué relación de tamaño va a tener el congelador con respecto al resto, porque algunos no ni tienen congelador, si van a ser no frost o la convencional, eso ya es más difícil de predecir. Lo más genérico es tipo de productos, en forma general. Tipo de productos deriva en familias que componen los tipos de productos y las familias se desglosan a nivel de ítem. ¿Sí? Y esto es acá que lo mostramos de esta manera. El tipo de producto, las familias son simbolizados con el mismo esquema y distintos colores, ¿no? Y después, ya a nivel de ítem, es con las características más específicas. Esto está adaptado, la fuente fue el Production and Operations Management de Joseph Martinich, y es un libro que me interesó. Y no, normalmente no está en la bibliografía de esta materia, pero vale. Para adaptar la demanda tenemos que tener en cuenta su variabilidad. O sea, si la demanda fuese constante todos los meses, no habría que trabajar sobre el plan agregado. Directamente se pone algo, anda, pues dale. Hay que tener en cuenta qué tipo de fluctuaciones son. Por ejemplo, pueden ser estacionales. Entonces tengo que saber, en el caso de helados, ropa, elementos y accesorios para deportes acuáticos, para esquí, bueno, son estacionales. Entonces hay que estudiar esas fluctuaciones y también puedo hacer fabricación de productos que se complementan según la estación. O sea, que en cierta estación dejo de fabricar, en verano voy a estar fabricando lo que necesito en invierno, y en invierno lo que voy a necesitar en verano si tiene un lead time grande. O en el caso de helados y golosinas, tienen más corto plazo y lo voy a estar haciendo más sobre la marcha, pero voy a estar seguramente vendiendo más helado en verano que en invierno y lo complemento con otras golosinas, etcétera, etcétera. La demanda puede exceder la capacidad normal en ciertos periodos y quedar muy por debajo en ella, de ella, o sea, de la capacidad normal, en otros. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando excede la capacidad, yo no puedo dispararme y aumentar la capacidad instalada solo por un periodo corto. Entonces hay que tener en cuenta si yo esto lo puedo balancear, por ejemplo, eh, previendo y haciendo producción anticipadamente y de esta manera nivelando lo que voy produciendo. El desafío es crear el inventario, la producción y planes para la fuerza de tareas, o sea, la mano de obra, con suficiente anticipación a mínimos costos sin afectar la estrategia de largo plazo de la compañía y su viabilidad. En cuanto a los pronósticos, por basarse en satisfacer demanda a mediano plazo, deben ser razonablemente exactos. Por ello se usan modelos que prevén sus variaciones estacionales. También se tienen que considerar otros costos de los factores como las variaciones previstas en salarios, jornales, tanto en el mediano plazo como más corto plazo, variación de precios materiales, costo de acarreo de inventarios. ¿Qué era el costo de acarreo? Ustedes vieron modelos de inventarios en donde evaluaban
el nivel de inventarios promedio y ese nivel de inventarios promedio tenía un cierto costo en dinero. Si yo tengo un menor nivel de inventario promedio, tengo menos costos. ¿Por qué? Porque voy a gastar menos dinero en espacio. ¿De qué manera? El espacio que me sobra voy a poder dar un uso alternativo que me genere dinero y no que esté desperdiciado guardando productos que no uso. O a veces, si no me alcanza el espacio, tengo que salir y alquilar un galpón afuera. Bueno, todo eso tiene costo. Brindar seguridad, es decir, pagarle a las personas que se encargan de la seguridad, etcétera, etcétera. Todo esto tiene costo. Eh, y otros factores también. Eh, Bajo condiciones económicas bastante estables, estos cambios pueden ocurrir y son relativamente fáciles de prever por acuerdos contractuales. Por ejemplo, estamos hablando de los salarios, por ejemplo, ¿no? Pautas salariales previstas para 3 meses, o incrementos que ya fueron anunciados, etcétera, etcétera. También deben considerarse variaciones de índices cruzados de productos relacionados. ¿Qué significa esto? Hay bienes sucedáneos, que son sustitutos, ¿no? Entonces, hay otros bienes que inciden sobre la demanda del bien que yo produzco. Hay que tener en cuenta cómo puede variar eso, porque la gente puede volcar más a uno que en otro. O también puede suceder que el bien que yo produzco esté ligado a, a determinada circunstancia que me es fácil medir. Una cosa curiosa, por ejemplo, en una presentación de una tesis en otra universidad, un estudiante habló sobre, con conocimiento de causa, ¿no? Sobre el pronóstico. Él era una empresa para proveer de sillas de rueda al público. Y entonces, uno de los índices que tenía en cuenta, esto era una empresa en Estados Unidos, para eso fue que cuando aumenta la venta de armas, también aumenta la necesidad de silla de ruedas. O sea, hay bienes relacionados que uno es terrible, ¿no? Pero uno afecta en el otro. Hay que tener en cuenta esas cosas. Identificación de variables. Las más obvias son qué cantidades voy a necesitar producir y con qué cantidad de mano de obra. Pero qué restricciones tengo, o sea, tengo que incluir también. Por ejemplo, tengo límites de gente que puedo contratar en cierto periodo. Hay que ver, eso puede ser por una cuestión normativa o legal, es decir, si bajo qué condiciones de contrato o si me obligan a tomarlas por tiempo indeterminado. Ustedes saben, un contrato por tiempo indeterminado es cuando uno lo toma en efectivo y permanece. En cambio, cuando uno lo contratan por un periodo específico corto, termina ese periodo y no tengo que indemnizar o sí tengo que hacer alguna compensación, pero es distinto. Eh, Necesidad de periodo de entrenamiento antes que sean suficientemente productivos, lo tengo que tener en cuenta también. Incidencia de los lead time de reaprovisionamiento de los materiales. Ya mencioné antes el tema lead time, pero ustedes el lead time lo vieron con el tema de almacenes y el reaprovisionamiento, el lead time, todo eso lo saben. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Horas extras permitidas, eh, las horas de producción subcontratada que voy a considerar por tercerización o outsourcing, que es lo mismo. Tercerizar es lo delego que me lo entregue un tercero esa parte y no lo tengo que hacer en la planta, pero lo tengo que pagar, ¿no? O outsourcing, que significa source es fuente, ¿no? Y out afuera. La fuente de provisión de esa parte del producto es externa. Outsourcing es una tercerización. Bueno, ¿qué espacio y condiciones de mantenimiento de inventario voy a necesitar? Y también tengo que tener en cuenta el horizonte dinámico, cambiante. En inglés, rolling horizon, rolling, ¿no? Como que me lo imagino así con el don pirulero, ¿no? Al don pirulero, una cosa así. Em, yo hago una implementación en este primer periodo, ¿sí? Enero, febrero. Cuando llega el mes siguiente,
el primer periodo de febrero. Entonces, acá ya hice una revisión, me cambió esto, y acá, en realidad esta flechita debería estar acá porque o corro uno o corro el otro, ¿no? Pero bueno, en la fuente estaba así y no lo ajusté. La cosa es que va a ir cambiando y voy revisando cada mes que entra otro mes como primero, ¿sí? Bueno, eh, muchas veces para armar el plan agregado tengo la ventaja que yo, si no estoy haciendo un producto de venta masiva al público en general, a lo mejor lo que estoy haciendo es vendiéndole a otra empresa. Entonces se llama business to business, es decir, mi empresa, business, un negocio, un emprendimiento, a otro negocio o emprendimiento. Es decir, no voy directo al público. ¿Qué tiene de bueno eso? Que se supone que las empresas clientes tienen un buen análisis o suficientemente bueno de la demanda que van a manejar en los próximos meses. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo entrego un producto que me lo compran tres empresas, porque es bastante estándar, qué sé yo, determinado tipo de rosca o algo así, que de rosca me refiero tuerca, una cosa por el estilo, o tornillos, que son de una característica que no va a un solo cliente, sino que son varios que lo usan. Entonces, las empresas B, C y D, cada una tienen su plan de uso. Me lo pasan y yo ¿qué hago? Lo agrego. Yo soy A, que le compro a B, bueno, le voy a vender a B, a C, a D, y entonces, con el ejemplo de la figura, si en enero tengo que entregar 100, 80, 120, quiere decir que tengo que entregar 300, y así sucesivamente. Eh, Esto es casi muy sencillo de decir, pero también hay que tener en cuenta que las empresas a veces ponen demanda por si acaso, y si lo ponen por si acaso, no es que después van a decir, uy, yo como lo puse por si acaso, te lo voy a comprar. No, cuando llega el momento se dan cuenta que no están pudiendo vender todo eso y nos van a cortar el pedido o a recortar o achicar o cancelar. Con lo cual nosotros que nos fuimos abasteciendo materiales para poder cumplir, también nos vamos a clavar con esos materiales. Por lo cual a veces se aplican reducciones de riesgo, en inglés risk cut. Esta es terminología muy específica. En IBM lo usaban, por ejemplo, y no sé si es tan generalizada, pero bueno, preferí incluirlo para que sepan, ¿no? Hacer un risk cut, es decir, yo voy recortando las cantidades, las disminuyo eh, en mi plan, porque voy reduciendo el riesgo con eso. Yo creo que ellos se están equivocando y en todo caso todavía tengo un tiempo para reaccionar y aumentarlo si es necesario. Pero si al principio yo lo reduzco en la proyección, pasa un mes y veo que le acerté o a veces me quedé corto y tendría que haber recortado más, bueno, cuánto peor hubiera sido que le hubiera dado bola, yo hubiera llevado el apunte a lo que me hacían de pronóstico esas empresas. Y la otra al revés. Las empresas subestiman la demanda, se quedan un poco cortas y uno, por la información que maneja, piensa que va a ser un poco más. Entonces hay una aceptación de riesgos y asumo el riesgo de inflar esa demanda. Al hacerlo, lo que yo voy a hacer es aprovisionarme más de materiales, de otros recursos, preparándome para algo un poco mayor y no perder tanto dinero. De ganar dinero, ¿no? No perder, de ganar dinero. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado siempre, no, o sea, un poco de muñeca en el asunto. Hay que tener en cuenta eso que dice ahí de riesgo. Es decir, la palabra riesgo nos dice que estos análisis tienen que basarse en mucha experiencia de las personas que retocan estos planes, como así con gran capacidad de análisis de los indicadores que le sugieren que puede no ser correcto los pronósticos que han pasado los clientes. Hay distintas estrategias con las cuales encarar el plan agregado o el planeamiento, ¿no? La generación del plan agregado.
Por ejemplo, nos podemos basar en objetivos o alternativas de capacidad. Si para ello pensamos en algunos factores como el inventario. Queremos trabajar con inventarios bajos, vamos a ir adaptando los recursos a lo que hay que producir como para no acumular inventario, porque si tengo más recursos voy a estar tentado de hacer más, cubrirme, y es una estrategia de sobreproducción para cubrirme de posibles fallos en las entregas. Básicamente, como hay que nivelar la producción, o bien es una forma de hacerlo, tender a nivelar la producción, entonces trabajarlo con los inventarios permite incrementarlos en periodos que hay demanda baja para cubrir periodos de alzas. Entonces, cuando hay alzas que me va a faltar capacidad, yo, afortunadamente, si se da el caso, tuve antes momentos más bajos, pero aproveché la mano de obra, la capacidad de máquina que tenía para generar ese inventario. También, en vez de trabajar con el inventario, sí puedo ajustar la fuerza de trabajo, o sea, la cantidad de personas mediante contrataciones y despidos. Acá sigo un poquito lo que dicen algunos libros, pero hay que tener muy en cuenta la legislación vigente en los países donde se aplica. Acá en Argentina no es tan fácil. Justamente, permanentemente, con nuevos gobiernos, se habla de flexibilización de las leyes laborales. ¿Por qué? Porque protege mucho al operario, al trabajador, de modo tal que no los puedan despedir tan fácilmente y de modo tal que entonces muchas empresas prefieren, para no pagar grandes indemnizaciones, mantener a un operario que les está sobrando y ocuparlo más o menos en distintas tareas. Es una pérdida de eficiencia, pero justamente es uno de los problemas que afronta la industria. Problemas que también, visto del lado del operario, para él es problema si queda sin empleo, pero ya sabemos, hay como un juego entre unos y otros y pulsaciones por ayuda a los gremios y todo lo demás. Y desde un punto estrictamente teórico, nosotros si pudiéramos regular la fuerza de trabajo, lo que necesitamos sería lo ideal. Desde el punto de vista de uso de recursos, hay que tener en cuenta que esos recursos son humanos y hay personas detrás, y hay que también tener en cuenta eso por el impacto social que pueda generar. Pero es una estrategia, ¿sí? Hay países donde si yo necesito más gente, contrato. Bueno, ahora bajó la demanda, lo largo, que busquen otro trabajo. Y bueno, es común en varias industrias eso. Eh, no sé, se me ocurre la industria del cine. Cuando compiten para las películas, qué sé yo, los actores van y si no consiguen una parte en una película, van a ver si consiguen en otra o pueden quedar desempleados. Pero también hay que tener en cuenta que el que tiene algún oficio se tiene que buscar los clientes y también tiene que, si tiene clientes y trabaja por su cuenta, va a trabajar más, por supuesto, va a trabajar más no solo si se los consigue, sino si es capaz de conservarlo mediante un trabajo correcto, ¿no? Buena reputación y todo lo demás. Pero digamos, hay gente que lo sufre en el día a día todo eso. Eh, Dicho esto, entonces, no. No, 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 no. Mucha vuelta. Si estuviera frente a la clase en este momento, eh, lo dicho, dicho está, pero acá no estamos. Entonces lo pienso mientras lo estoy diciendo. Bueno, para hacer el planeamiento agregado, o sea, un plan agregado, hay distintos tipos de estrategias. No vamos a discutir esto desde un punto de vista puramente ético. Decimos las estrategias que hay porque en algunos casos hay impactos en la sociedad que hay que tenerlos en cuenta también en su momento, como así también, por supuesto, la legislación vigente en los lugares donde se pretende aplicar. Entonces vamos a las alternativas de capacidad
Estas alternativas quiere decir, bueno, si yo tengo capacidad para producir en base a regular el inventario, una de las cosas que puedo hacer es, en épocas de menor demanda, producir más, generando algo de inventario que cubra épocas de menor demanda. Si bien nosotros decimos lo ideal es trabajar con bajos inventarios, a veces esto, que se llevaría a una forma de una estrategia de nivelación, podría ser una manera correcta justamente para reducir el impacto social y para tener una serie de éxitos por continuidad en la producción a lo largo de la fabricación de las cosas. En cambio, también se puede usar una estrategia de ir adaptando la mano de obra, o sea, la fuerza de trabajo, a las tareas que hay que hacer. En momentos que tengo picos y es muy fluctuante, yo voy a tomar más gente. Y cuando tengo valles, o sea, momentos que baja, voy a despedir gente. Acá hay que tener en cuenta, nuevamente, como dije antes, el tema de la legislación, pero por otro lado, eh, las variantes que puede haber, porque esto suena despedir como una cosa de malvados. Y sin embargo hay formas de contratación que son a plazo fijo, o sea, definidas, que pueden incluir después la renovación del contrato dentro del margen que permite la ley. No lo puedo hacer por un... Si yo voy a tomar a alguien por un periodo prolongado, entonces probablemente no estamos viendo la parte legislativa, pero probablemente la ley me diga no. En ese caso lo tenés que tomar por tiempo indefinido, que sería una contratación en relación de dependencia y que hay que indemnizarlo adecuadamente en caso de despido, ¿no? Pero simplemente tengan en cuenta que hay países donde se puede aplicar y como lo explicamos en forma general, hay situaciones en donde a lo mejor ustedes se van a ver ante la posibilidad de tener que hacer uno de estos planes y tener en cuenta si hacen una estrategia de regulación del tamaño de fuerza. Por ahora lo digo así, vamos a ver que tiene otro nombre que vamos a aplicar, pero es una manera como para jugar con la capacidad productiva. La otra sería, yo defino una fuerza de trabajo relativamente constante, o sea, siempre una dotación determinada, y con ella voy variando las tasas de producción. ¿De qué manera? En general va a estar un poquitito subdimensionada para los picos, pero cuando los picos vienen, esa dotación va a trabajar en tiempo extra, o si no está tan subdimensionada, cuando hay bajantes va a tener tiempo ocioso. Es un riesgo, pero hay que meterlo en la ecuación y ver cómo resulta. ¿Sí? Eh, Otro mecanismo para esto es acudir a subcontrataciones. La subcontratación significa yo delego en terceros que ellos me fabriquen una parte de lo que yo tengo que cumplir con mi cliente. Una forma común puede ser que subconjuntos que yo podría fabricar en mi planta, los derivo a un tercero, lo compro armado, le doy los planos, lo tercerizo para que me arme partes y yo de esa manera no tengo que ampliar la dotación. Pero sí, la caída de trabajo es muy grande, no le renuevo contrato al tercero y me pongo a fabricarlo dentro de planta con la gente que ya tengo. Por supuesto, tiene que haber capacitación y todo eso, pero son cosas que se hacen. ¿eh? Muchas veces porque el tipo de trabajo que tercerizo es hacer el mismo tipo de cosas que yo ya estoy haciendo acá, pero con otras herramientas, con otra matriz, etcétera. Esta tercerización en inglés se llama outsourcing, ¿no? Buscar una fuente afuera. Out, afuera, source, fuente. Outsourcing. Trabajar con alternativas de demanda significa trabajar sobre la demanda para hacer rendir más mi producción. Entonces, influir en la demanda puede ser por medio de promociones, por medio de la publicidad, ofertas de descuentos que suelen
si están bien hechas las campañas, suelen ser muy efectivas para de repente liquidar grandes stocks que acumulé. Allá por los 90, IBM había lanzado la línea de computadoras PS2 con tecnología de microcanal, toda una novedad para el momento. Decía que había invertido algunos millones de dólares y que la competencia no lo iba a poder seguir fácilmente porque tenía que invertir lo mismo. Claro, no lo siguió, pero siguió trabajando con la línea previa, o sea, los clones que había antes, y lograron buenos rendimientos sin tener que hacer esos desarrollos. O sea que para mí fue una cosa que no entendí, una mala jugada, el tiempo me dio la razón, sin ser yo un experto, ¿no? Pero bueno, al punto que era, entre otras cosas, tenía un stock importante de las PS2 modelo 25, que era la más barata de la línea. Era prácticamente una XT, que era una computadora de batalla, servía para trabajar. Yo me había comprado con el plan de empleados uno de esos, pero empezó a salir en los diarios que hacía publicidad en oferta, con un precio que parecía tentador. Me llamaba todo el mundo para decir si era negocio comprarla. Bueno, no voy a decir que respondía, pero eso era una promoción, porque pues era campaña publicitaria y promoción en que la expectativa en el inicio era de repente vender un precio mayor, pero en esas condiciones fijar un precio que para el público era atractivo y que lo podían sostener porque era marca IBM, cuando eso significaba un nombre muy grande en computación. Trabajar con órdenes que quedaron pendientes, esto lo vieron en la meta, ¿no? Hay una parte en que, bueno, ellos han mucho desorden con la producción, cómo planifican, órdenes que no terminan, que van cambiando las prioridades, pero en algún momento les recomiendan, bueno, tienen mucho material semi elaborado, termínenlo y véndanlo. Evidentemente ahí no lo dice muy claramente porque eh, faltaría información para nosotros lectores de saber y quiénes son los clientes. Probablemente esos eran productos que se podían terminar y vender completos al mercado, ¿no? ¿Qué tipo de mercado? Bueno, que compraban herramientas, determinado tipo de máquinas y todo eso. Pero justamente les había sobrado, según sus planes, órdenes que no habían cumplido y eran pendientes. O también se podría referir a órdenes con clientes que se habían pretendido cubrir, no las cancelaron, las órdenes siguen vigentes, simplemente no estaban presionando para que se las concluyan, y en el momento en que hay una bajante es el mejor momento para adelantar todo eso, cerrar la orden que tiene fundamentado, porque al tener una orden significa que la empresa ya tiene un contrato con un comprador, que es el cliente, y si tiene un contrato lo van a tener que cumplir, ¿no? La orden de compra es un contrato. Y trabajar con esas órdenes eh, que no se pudieron hacer cuando la demanda era alta porque hubo otras prioridades, significa tener más unidades vendibles. Y se llama trabajar con back order, o sea, con órdenes que están vencidas, back order, ¿no? O, por ejemplo, es común en inglés decir, ustedes van a pedir un ítem que se vende en un negocio y justo no lo tienen. No, entra mañana, ¿no? ¿Y qué van a decir? Lo tenemos en backorder, es decir, lo tenemos pedido y no nos ingresó todavía. La orden está y no se cumplió todavía. It is in backorder. ¿Sí? Mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta había sido mencionado antes por mí. Es el tema, en una época acá era típico, ahora también, pero el ejemplo que voy a dar era típico. Era con los negocios que el helado se vendía, cuando yo era chico, solamente en verano, o en temporadas verano, o un poquito antes, un poquito después. En invierno no, ahora se consume todo el año. Pero por eso los mismos negocios que
ponían, o sea, eran heladerías para todo el periodo veraniego. De repente en el invierno, que necesitaban otro tipo de calorías para combatir el frío y todo lo demás, se dedicaban a golosinas y otros productos y medio se complementaban, ¿sí? Eh, lo mismo se puede decir de la ropa estacional, que la mayoría de la ropa es estacional, eh, salvo algunas cosas de ropa interior, pero, eh, por ejemplo, una fábrica que hace mallas y guantes, por decir algo. Los guantes para abrigarse para el invierno y las mallas para temporada veraniega. Entonces va a estar produciendo durante el invierno mallas para venderlas en verano y durante el verano va a estar produciendo guantes para venderlos en invierno. Y de esa manera la fuerza de trabajo que tiene y probablemente con las mismas máquinas de alguna manera se las arreglen, lo utilizan para compensar. Entonces tienen la posibilidad de mantener producción durante todo el año, pero con productos de estacionalidad opuesta. Y acá vamos a hablar un poquitito, ahora sí, de que si adaptamos los recursos necesarios, la cantidad de recursos, llámese mano de obra fundamentalmente, porque yo no puedo estar comprando y vendiendo máquinas a cada momento, como las personas. Que no las compro y las vendo, ¿no? No son esclavos, pero sí las contrato por un tiempo corto. Habrá una planta de trabajadores o una plantilla que es fija y puedo manejarme una parte variable con contratos que cuando necesito tomo. En IBM, nuevamente, donde trabajé, era común, así a fin de año para llegar al objetivo de ventas hacer una contratación por los últimos meses y la gente chocha, porque de no tener trabajo por lo menos le sale como una changa en que puede hacer eso. Después, si esa gente está capacitada, lo vuelven a llamar para otro momento y con el tiempo, si esa persona trabaja bien, puede quedar efectiva. ¿Sí? Bien. Pero mientras tanto, entra en el juego de dotación variable, ¿no? Entonces, una estrategia de persecución es eso. Voy copiando lo que necesito para producir en la fuerza laboral. Tengo mayor producción, o sea, la preveo, lo tengo que contratar antes. Lo contratar antes, un poco antes, porque tengo que pensar el periodo de entrenamiento, una serie de cosas. Tengo que tener un costo de contratación, no es instantáneo. Y cuando tengo que reducir, voy a tener un costo de despidos. Esto sí, eh, hay algún convenio por el cual si se acaba el contrato, se acaba el contrato y listo. Pero en otros casos, como en ciertos países con ciertos modelos de trabajo, en realidad le dan una compensación en el momento que no es tan alta como las indemnizaciones por despido que se llegaron a barajar acá, doble indemnización y todo eso para asegurar la estabilidad laboral y todo aquello en algún momento de existencia de este país. Y no es tanto, pero es una compensación que hay que dar y esto entra en juego en los costos. Vamos a tratar de dar algún ejemplo. Ese ejemplo está, pero que no nos lleve mucho. Y la estrategia de nivelación es como un Heijunka, es que mientras que Heijunka nosotros decimos, ya tenemos los recursos, pero la manera de programar es que en vez de programar copiando la demanda, lo hago lo más parejo posible, pero ya la dotación está, ¿sí? En cambio acá es el planeamiento de esa dotación, lo hago con una especie de Heijunka, es decir, voy a tratar de determinar qué dotación necesito para hacer nivelada la producción a lo largo de los distintos meses y no la programación diaria solamente. Se trata ambas de estrategias extremas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la persecución pura, que es adapto todo a cada momento, y la nivelación pura, que es defino una sola vez y no produzco variaciones en un periodo. Entonces son casos muy extremos. Por supuesto hay cosas intermedias o situaciones intermedias, como por ejemplo que dijimos que una parte de la dotación es fija y otra parte se regula por contrataciones. Eso tengo algo así
intermedio. Y por supuesto, otra de las situaciones que se puede dar es que dentro de un sector, cuando hago el planeamiento, yo aplico estas estrategias, pero la persona no es que se despida, sino que lo asigno a otro tipo de puestos haciendo otro tipo de cosas. Eso, desde el punto de vista, si reduzco el sistema al entorno de una línea o algo por el estilo, se va a ver como una estrategia de persecución para la producción en esa línea, por ejemplo. ¿Sí? Y acá vamos a ver un ejemplo, pero lo vamos a leer y entender. Y una vez que hacemos eso, vamos a dar algunas pautas. Acá lo tienen desarrollado. Yo no lo voy a seguir ahora presentándolo con todo el detalle. ¿Por qué no? Porque se hace muy largo. Pero creo yo que con las pautas que voy a dar ustedes se pueden poner a verlo y entender un poquitito cómo es la cosa. La firma Fiuco fabrica varios modelos de reproductores de streaming para audio y video que forman un tipo de producto en su planta de San Pablo. Las ventas pronosticadas para estos productos en los próximos 6 meses está dada en la siguiente tabla y ustedes ven que hay cantidades que van variando y en el modelo que vamos a ver vamos a considerar como que sabemos exactamente la cantidad de días laborables que va a haber en cada mes. Algo que en Argentina es muy especial en eso, ¿no? Por supuesto, el modelo de problema está tomado de un libro norteamericano, donde también yo supongo que algunas cosas son muy ideales como está planteado. Cada unidad de producto requiere aproximadamente 1 hora y media de contenido de trabajo. Hora y media sería en horas hombre. Es decir, si yo pongo un hombre a hacer ese producto, va a tardar 1 hora y media. Si yo pongo 3 hombres con ese producto, van a tardar 45 minutos, ¿sí? Para hacer un producto entre los dos. Eso es muy ideal, no es tan lineal, pero en principio es como vamos a aceptar que se puede calcular. Se trabaja 8 horas por día y el salario medio es 2.000, llámenlo dólares si quieren, por mes. Pesos, como quieran. Es simbólico. El costo de reclutamiento, si cada vez que yo necesito tomar un operario, es de 3.000 fijos, ¿no? 3.000 pesos fijos por operario, dólares. Esto incluye el entrenamiento. Y el costo de cesantía, es decir, si yo le tengo un operario, te tenés que ir, lo tengo que indemnizar o compensar con 2.500. O sea, para la empresa tiene costo por operario. Las unidades que se producen en un mes pueden mantenerse en el inventario y despacharse en meses subsiguientes, obviamente, pero con un costo de acarreo de 10 pesos por unidad por mes. Si vieron la parte de inventario, la clase pasada, ustedes recordarán que en el modelo de inventario que se hace, uno de los costos que interviene es el costo de mantenimiento del inventario. Bueno, ese es el costo de acarreo. ¿Eh? Ahí significa, son los costos en que se incurre por tener mercadería almacenada, porque, por ejemplo, si yo tengo que disponer de un lugar para destinarlo a almacenes, ese lugar me cuesta dinero, así sea dentro de mi edificio, porque si no lo dedico a eso, lo podría aprovechar para otra cosa productiva o alquilarlo a otra empresa que lo necesita. O lo otro puede ser que yo no lo tenga y tengan que pagar alquilándolo yo a otra empresa que lo tiene y yo no lo tengo. Entonces, siempre hay un costo asociado al espacio. No solo eso, tiene que estar diseñado para brindarle seguridad física al producto y evitar robos. Y lo otro, eso implica también que va a haber una seguridad humana, o sea, personas de seguridad que hay que pagarle para estar de guardia y que lo cuiden y que no puede, no entre cualquiera, para llevárselo. O sea, todo ese tipo de cosas son costos. Eh, Normalmente eso se maneja con una tasa de acarreo, o sea, algo equivalente a un interés, pero en este caso me están diciendo cada unidad de producto 10 pesos fijos por mes y se supone que el despacho se hace a fin de mes. Se quiere armar un plan agregado con dos estrategias a saber, o sea, en realidad no es un plan o el plan, sino
dos versiones de plan y comparar. La primera estrategia es dotación variable, que sería entonces persecución. ¿Cuáles son las cantidades a producir y con qué dotaciones? Y como consecuencia, cuántas contrataciones y cesantías serán necesarias y con qué costos. También teniendo en cuenta los costos de acarreo, cuál es el costo total en esta circunstancia. Y por simplicidad se va a considerar que al principio del mes se toma la decisión de contratar, es decir, que tenía que ser anticipado, acá se supone que lo hacemos justo al principio, no es mucha anticipación, y que justo al final tomamos la decisión de desprendernos, si es necesario, de fuerza laboral, como así, si las unidades las vendemos, se venden a fin de mes. ¿Mm? Y después vamos a ver una segunda alternativa, que es manejar dotación estable y cuáles son las cantidades mensuales a producir y con qué dotación y con qué costos de inventarios asociados suponiendo despachos a fin de mes. ¿Sí? Ofiuco espera tener 1.850 trabajadores directos durante septiembre, es decir, cuando se inicia el plan, ¿no? Vamos a estar contando con 1.850 trabajadores y cerrar ese mes con 5.000 unidades. Asimismo, espera terminar marzo con entre 1.800 a 1.900 operarios y entre 2.000 a 2.150 unidades de stock, en el stock. Bueno, la solución, por empezar, replico acá mes a mes las cantidades de demanda que yo requiero. La cantidad demandada subí va a ser esto. Como espera, esto es en octubre, pero como espera terminar septiembre con 5.000 unidades en stock, el stock inicial, S sub 0, stock inicial, y el subí significa, bueno, de cada mes. En el primer mes, que es a ser octubre, va a ser de 5.000. Y al final de marzo, me decía 2.000 a 2.500, creo, a 2.000 a 2.150, acá optamos, porque sí, ¿no? Por 2.000, porque hay que definir alguna, ¿sí? Ahora bien, yo podría decir, bueno, todos los meses me guardo algo por las dudas, o como en este caso es una posibilidad y es un ejemplo tomado con alguna adaptación del libro de Martinich, donde también evidentemente elige tratar de dejar en cero todos los meses. Él hace una sutil variación que vamos a mencionar, pero yo lo preferí manejar así, dejándolo en cero. La variación es que él apunta a cero, pero le quedan algunas pocas unidades. ¿Y por qué? Porque acá vemos los días que tenemos disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo 20.000 cantidades de demanda, lo que yo voy a tener que entregar, ¿cómo va a ser? Fíjense, acá entran en juego estas formulitas, una se deriva a la otra. El stock final que yo voy a tener al final de es muy fácil, es un balance de stock, ¿no? O sea, un balance de masa, de cantidades de cosas. El stock final va a ser el stock inicial más las cantidades que entran, que es las cantidades producidas cada mes, menos las cantidades demandadas, que serían las que salen cada mes. O sea, si bien esto es la demanda, lo podemos llamar cantidad vendida, es lo que va a salir. ¿Sí? O sea, esta sencilla formulita me dice esto. Entonces, si yo quiero determinar, quiero terminar con un stock final de cero, conozco el stock inicial, entonces esta diferencia la conozco. Y en este caso significa que el stock final menos el stock inicial va a ser menos 5.000. Es decir, que la variación de stock va a ser de 5.000 negativos, porque empezó con 5.000 este mes de octubre y termina en cero a fin de octubre. La cantidad de esta que termina en cero, este de acá se traslada acá. Lo que es stock final del periodo 1
ese stock inicial del periodo 2 y así sucesivamente. Como no quiero manejar stock, entonces esto menos esto en el medio va a ser 0. Ahora bien, ¿cómo calculo el Q a producir? Justamente con esta formulita. El Q a producir, la despejo de acá arriba, es la cantidad demandada más la variación que quiero obtener en el inventario, que era esto de acá. Entonces, fíjense, si yo tengo que cumplir entregando 200.000 unidades al mercado, a los clientes, pero ya tengo 5.000, voy a tener que producir 195.000 porque decidí quedar en 0. Si hubiera decidido mantener un stock final de 5.000, evidentemente acá también tendría cantidad a producir 195.000. Y con ese criterio voy calculando mes a mes. Ahora viene otra parte que va a seguir en un gráfico aparte, ¿no? Esta cantidad, la cantidad a producir, dividido los días que voy a tener en el mes, como son turnos de 8 horas diarios, no más de uno, un solo turno por día, entonces yo voy a tener que 195.000 sobre 23 y sobre 8, o sea, sobre 23 me va a dar la cantidad diaria, y dividido 8 me va a dar el ritmo horario que voy a tener todos los días. Pasamos a lo siguiente, vamos a volver atrás después, pasemos acá. Uy, ¿cómo se complica? Bueno, no se preocupen. Lo que me interesa es esto de acá. Hasta acá teníamos todo igual, al anterior. Si habían entendido lo anterior, esto es fácil de ver. Este Q minúscula sub I es justamente lo que tengo que producir en forma horaria. Vamos a ver si está por acá en algún lado. Este de 1060, este 1060 aparece acá, ¿no? La primera línea, octubre. Determinamos la tasa de producción horaria es 1060 con las fórmulas vistas en la filmina anterior. O sea, lo anterior que es el Q sub I va a ser, ¿se acuerdan que era la cantidad neta mensual que había calculado que era la última columna de este anterior? Esta última columna, el Q a producir es como la neta mensual, dividido la MI, que es la cantidad de días en el mes, porque N va a ser otra cosa, el N de noviembre, entonces por eso prefiero usar MI, por 8 horas día. Y esto me va a dar el ritmo en unidades por hora. A partir de eso, directamente la mano, digo, la dotación directa, o sea, que trabaja directamente en el producto, va a tener que ser igual. Ahí lo llamo NI, la cantidad de operarios, a la cantidad horaria por la cantidad de horas hombre por unidad. Fíjense, si fuera una hora hombre por unidad, directamente este valor Q de unidades horas me daría la cantidad de hombres. Hombres son operarios, ¿no? U operarias, es decir, no, es genérico. Que necesitaría. Si acá, para hacer cada unidad, necesito 2, evidentemente, si acá tengo que hacer, no sé, 20 unidades por hora, para en una hora lograr 20, voy a necesitar 2 por 20, 40 personas. Y así sucesivamente. En este caso, como es 1,5, es 3 personas. O sea, que se aplica esta formulita. Una vez que se aplica esta formulita, quiere decir que una vez que tengo esto, multiplicado por 1,5, en este caso y con los datos que tengo, me da esto, ¿no? Acá van a ver que hay un llamado, un 1 había antes, qué sé yo. El llamado, habla que estrictamente, en vez de 1060, da 1059,78. Pero no podemos hablar de una dotación de fraccionaria, ¿no? Entonces lo vamos a redondear. Justamente lo que hace Martinich es cuando redondea, dice, entonces recalculo lo que puedo producir y divide 1590 por 1,5 y le da algunas unidades de más. Esas las que pone como unidades al final de stock. La verdad, con estos márgenes y con las variaciones que hay en los tiempos y todo eso, nosotros podemos despreciar porque van a ser pocas unidades
Es decir, matemáticamente se puede hacer todo como una pinturita que sea perfecto y teóricamente sea así, pero en la práctica lo puedo considerar como cero, que va a quedar. Entonces yo por eso lo prefería hacer de esta manera. ¿Y el delta n qué era? Yo había empezado con una dotación que me la daban como dato de 1500, a ver, anterior, en el enunciado anterior, en alguna parte por acá. Espera tener 1.850 trabajadores directos durante septiembre, o sea, durante todo el mes. Cuando termina el mes, se encuentra con que tiene que dar trabajo, si puede, a 1.850. Pero no tiene para 1.850, tiene 1.590. Bueno, acá estaba explicado. Acá estaba explicado. Entonces, la dotación a la que tengo que llegar menos la que tenía me va a dar un valor negativo, que es decir, me tengo que desprender de 260 personas. Eso hace que el costo de contratación o despido, o sea, o de contratación si hay que contratar, o de despido, o sea, no es el mismo costo, ¿no? Esté en esta columna. En este caso son 2.500 por 260 en valor absoluto. El costo siempre es en el mismo sentido, siempre pongo yo, sea que lo contrato o que lo despido. O sea, el signo lo único que me sirve es para saber si contrato o despido, pero después tomo el módulo de esto multiplicado por los valores que me dijeron, que eran 3.000 para contratar, 2.500 para despedir, y ahí calculo el costo ya sea de contratar o despedir. Y el costo de acarreo, fíjense, si tenía 5.000 unidades, estas las tengo y recién a fin de mes largo todo, vendo todo. Es decir, no, esto es otra cosa que es una aproximación. Lo que voy produciendo en el mes considero que no me genera acarreo. Y no es cierto, porque va formando parte del inventario a lo largo del mes. Pero en teoría no lo hace. Pero es un modelo para evaluar, ¿no? Es decir, en realidad no me importa, porque con cualquier modelo que haga, lo que produzca en el mes, eh, no lo voy a estar considerando que entra en el inventario, entonces me fijo solamente lo que excede de eso. Entonces 5.000 por los 10 pesos de acarreo me da 50.000 que tengo que sumar como acarreo y los voy a tener acá al inicio. Y después hago todo lo mismo con todos estos lados. Voy a tener esto eh, para ser dividido 21, me va a dar 1.310 redondeado por 1,5, me va a dar 9,65, 1965, y 965 menos 1.590, menos la dotación anterior, acá lo voy a tener que incrementar. Esto era un caso extremo. Mes a mes lo adapto, tomo, reduzco. El caso extremo es ese, de persecución. ¿Sí? Y entonces, en consecuencia con esto, me va a ir generando estos costos y el costo de esta alternativa va a ser sumar todos los costos de contratación y despido, todos los costos de acarreo y los salarios, porque daban que el salario medio era 2.000, creo, por la cantidad de personas que tengo acá en la dotación. La suma de todos los costos acá me da el costo de esta alternativa. El costo de mano de obra, la alternativa. No tiene en cuenta personal indirecto y todo lo demás, pero es eso. Lo de abajo, como yo decía, explica que estrictamente esto podría considerarse como que dan 40 unidades más, todo eso. No, para mí no incide, no mueve el amperímetro como dicen otras veces. Entonces, acá está explicado lo mismo que yo dije recién y seguimos con el caso A. Habría que ver por qué lo puse una vez más, porque es un análisis lo más completo posible y vamos a ver entonces el costo de la alternativa de nivelación, ¿no? Entonces la parte B, en este caso, fíjense,
estas son las cantidades mensuales, pero ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todo lo demandado, voy a sumar la cantidad de días en el periodo y con estos movimientos, en realidad esto lo voy a cubrir con parte con el stock y acá voy a subir las cantidades a fabricar. Cuando acá terminaba con 2000, no hice las cuentas, pero se aplica la misma formulita y llegamos a esto. Estos 2000 no entraban en el costo de acarreo porque iban a impactar al mes siguiente. Por eso no estaba. Entonces, la diferencia es que yo puedo decir, QP' sería, en este caso, eh, todos los de acá, pero en el último además le tengo que agregar lo que quiero dejar en stock, que es solamente en el último caso que aparece, que hay que hacer 2000 y QP' es la cantidad a producir más el stock que quiero dejar. ¿Sí? Me va a dar esto. Y ahora, en vez de hacerlo mes a mes, esto, que es la cantidad total a producir, dividido 127 días y dividido 8, es esto de acá abajo, es lo que me va a dar las unidades por hora que yo necesito a lo largo de los 6 meses. Ahora, no es tan fácil como decir eso, porque vamos a ver que hay algunos problemas. Cuando yo hago eso, me da una dotación de 2.211 personas, es decir, esto de acá lo multiplico por 1,5 y me da acá abajo, ¿no? 2.210,14 me da 2.211 y lo pongo acá. Como tengo esta dotación, yo calculo con esta dotación cuánto puedo producir realmente, porque 195.000 es lo que tendría que hacer, pero como tengo una dotación mayor, en realidad voy a estar haciendo una cantidad mayor, ¿no? Y bueno, este es el análisis que hace que cuando analizo los stocks iniciales, voy a estar acumulando stock, pero allá acá empiezo a tener un problema, porque en este periodo, que es en enero y febrero, a fin de mes voy a estar en negativo, me van a faltar. Entonces, un criterio que yo utilicé acá es analizar cómo era mes a mes y buscar para cubrir el mayor bache negativo cuánto tendría que poner y poner ese como nivel de producción. Y si lo leen lo pueden deducir porque está explicado acá, ¿sí? Y en base a eso, después recalculaba y por supuesto me va a dar un stock final más grande, pero en el mes pico casi me quedo con cero stock, porque quedarse con 24 en relación a 1.500.000 que sumaba todo lo producido en el periodo, estos 24 es prácticamente cero. Que era lo que buscaba, que porque me cubra el pico máximo dejando stock cero, pero fíjense que la dotación la mantuve constante. Y en vez de 2.211, 2.288. Sobre el final de periodo, sí, porque quería terminar con una dotación determinada, voy a acudir a una reducción, pero en el periodo la estuve manteniendo, ¿sí? Y al llegar a este nivel respecto al mes anterior, que era 1.850 personas, esto me significa que acá voy a incrementar y recién al final del periodo me voy a desprender de algunas o lo reasigno a otros puestos, pero no entran en esta cuenta. Al final es bastante detallado lo que expliqué, por supuesto después calculo los costos de impacto y ahora no me acuerdo, pero según esto, eh, el costo total, las conclusiones, ¿no? El costo total del plan es este, por contratación y despidos, y 2.644,80 de acarreos de salarios, más ventajoso que los 34.900 rodeando la estrategia de persecución. O sea, este acá, todo lo mencionado acá, es la suma de los costos en este segundo caso, el de nivelación.
O sea, me da 31.600.000, más o menos. Y esto comparado con 34.900.000 es menor, y es que decir que es más ventajoso la nivelación que la estrategia de persecución, porque acá puse de en vez de que. Esto es que hay que leerlo con criterio. Está bien, está bien. ¿Qué está acá? El qué de la estrategia de persecución. ¿Ok? Bueno, vimos eso y ahora vamos a ver un poquitito más. Esto era el plan agregado. Vamos a ir a algo un poquito más concreto, más de corto plazo, y que es la base para hacer el MRP, que es el programa maestro de producción, ¿no? Para el programa maestro, vamos a ir un poquitito más rápido en este tramo, total lo leen. O sea, ya estamos hablando de corto plazo, o sea que ya tenemos que desagregar el plan, ¿no? Las familias tenemos que ir a los modelos más específicos. Se provee el mismo en detalle por familia, producto y a nivel ítem también. El responsable es planeamiento y control de la producción. Se basa en cantidades en firme que tenga que producir, sea por pedidos confirmados o para generar un stock previsto por PCP. Y el PCP tiene esa atribución de decir, bueno, lo firme es lo que me piden los otros y lo que yo quiero almacenar en stock, así sea para cubrir el pedido de clientes que me pasan ellos la demanda, ¿no? Si fuera business to business, o si es para el mercado general de venta masiva, obviamente también. El plan maestro en inglés se llama Master Plan Schedule, ¿no? Master, maestro, ¿no? O sea, el programa como un schedule. El schedule es un esquema, o sea, es un programa. Cómo voy entregando las cantidades distribuidas en el tiempo. Entonces, programa maestro de producción, como PMP podrían ponerlo, pero es más conocido por el MPS, Master Plan Schedule, ¿no? Eh, entonces especifica las cantidades y los tiempos necesarios para cada ítem de producción. Se pueden referir en forma general, como así referirse al MPS de cada ítem. Yo estoy armando el MPS que es para todo el paquete o mi eh, portafolio de productos, o puedo decir el MPS de este producto o de este ítem. Debido a su mayor detalle en el corto plazo, en general solo se usan los primeros periodos de producción como firmes, y esto depende del tipo de industria, la tecnología de componentes a planearse. ¿Qué quiero decir con esto? Acercándose el 2000 hubo un auge de la industria del celular. No era tan masiva como ahora. Empezó a haber un auge, empezó a crecer. Y la empresa donde yo trabajaba con los mismos tipos de componentes, pero en productos que eran de la electrónica del automóvil y con la misma tecnología. Entonces, nosotros tenemos componentes que se pedían a 5 o 6 meses, y por ese auge de la industria del celular hubo una competencia feroz, muy grande, de otras empresas para conseguir los componentes para ellos, y entonces esos lead times se llegaron a crecer hasta el orden de 14 meses, un año y 2 meses, lo que antes eran 5 o 6 meses. Eh, Fue bastante difícil porque había que colocar las órdenes por las dudas y después tratar de negociar sobre la marcha, que las apuraran, lo cual las empresas proveedoras de esos componentes se tomaban también su margen para decirlo, no, te lo digo, te lo prometo a 12 meses, pero con el tiempo iban mejorando sus eficiencias y aparte se daban cuenta que habían tomado márgenes más altos por las dudas y los podían entregar en tiempos menores. Pero ¿qué pasa? Por más que haga un master plan schedule, algo firme para hoy, entonces el horizonte al que lo tengo que extender tiene que contemplar esos lead times, ¿sí? Porque yo ya hoy tengo que estar pidiendo material para dentro de un año, en esos casos. En general, en la mayoría de las industrias es un poco menos, en la mayoría. Hay casos en que es más todavía, 3 años vista, pero
en general es menos. Se realizan pasos asignando tentativamente los recursos para evaluar la capacidad. Claro, es decir, yo tengo que ver que lo que yo hago como plan quepa, es decir, si lo pueda producir, tenga la capacidad en mi planta. Esto es auxiliar. Cuando pongo así acá, quiere decir que no le den importancia, pero es ilustrativo, ¿no? Son algunas referencias a la terminología en inglés, algunos programas de computación, cuando dice allocated quantity, no es cantidades alocadas. Sí, la traducción que hacían era alocadas, pero alocadas no es que son locas de cabaret las unidades, sino que son asignadas. Allocated es cantidad asignada. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque a veces en la programación, yo cuando abro una orden, aunque no tenga todos los materiales, me sale la cantidad que tendría que tener y esa es la cantidad asignada o allocated quantity. Y del otro lado me sale el verdadero on hand, que es lo que sí tengo. Y después la brecha es mi backorder, lo que me falta cubrir. ¿Sí? Porque el otro lo tengo en órdenes que van a entrar o lo tengo en stock. Y ahí es donde tengo que ver con qué órdenes voy a cumplir lo que me falta del allocated quantity. Es una referencia. Y evaluación de capacidad, capability assessment, assessment es evaluación, es porque cuando se hace un plan después hay que simularlo con la capacidad que yo tengo y ver que se puede hacer. Porque si no se puede, tengo que ver si puedo, si tengo que hacer recortes y cómo reprogramo o, o ver qué medidas puedo tomar para que sí quepa. Por ejemplo, incorporar un turno más. Es muy común eso. Es decir, viene un pico de demanda y entonces, o redistribuyendo la gente en algunos casos, o tomando gente de afuera por contrato para un segundo turno, en donde después voy a poner gente avesada y entrenada que los ayude a producir, pero los voy a tener que entrenar también. Entonces vamos a hacer eh, un turno adicional y con las mismas máquinas yo puedo producir el doble, teniendo más gente también, tiene un costo, todo lo que sé yo. Pero eso sale de un capability assessment, también se llama sizing, sizing es darle tamaño, evaluación del tamaño, size, ¿no? O try for fit, un ensayo de que encaje, una traducción más o menos, ¿no? Esa terminología que usamos en IBM, según el origen, algunos decían capability assessment, otros try for fit, pero se usaba en inglés en industria de ese tipo porque les puede servir, o no sé, leyendo ciertos libros podría haber esas expresiones. Esto ya no dice auxiliar, esto debe ser más importante. Si la evaluación de capacidad determina que el programa no se ajusta a la capacidad disponible, las cantidades deben ajustarse según las prioridades y se reprograma lo no urgente, obvio. En ciertos casos es posible adaptar la capacidad aumentándola, es decir, lo que dije recién, o sea que me adelanté, se puede habilitar un turno, hay que ver todo lo que implica eso, tienen que intervenir recursos humanos para las contrataciones, PCP determina las necesidades de que realmente esto sea así, e ingeniería de procesos porque intervienen máquinas y todo eso que van a estar exigidas más tiempo y si se puede hacer y si también mantenimiento va bien con el plan de mantenimiento que hay que hacer regularmente por los horarios, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo contribuye y se define todo eso. Eh, si la evaluación de capacidad determina que sobra capacidad, se puede evaluar la posibilidad de adelantar pedidos o la producción para generar stock. Lo habíamos visto antes, pero lo repito. Esto tiene que ser consistente con la política de producción e inventarios adoptada. Es decir, si la política es no voy a generar stock, bueno, no voy a hacerlo de arriba. Es decir, eso lo voy a hacer en la medida que me sirva y que no corra un riesgo de clavarme con producto terminado que no voy a poder vender. ¿Sí? Es decir, lo puedo hacer si tengo la certeza de que se puede vender, por ejemplo, mediante cierta publicidad, campañas especiales, descuentos, ciertos tipos de productos, y entonces, aunque sea que la gente compre para reaprovisionarse,
y tener ellos los stocks me puede ser útil. El resultado tiene que ser un plan posible. Y si no es posible, el MPS tiene que modificarse para que lo sea, obviamente. La evaluación no es solo de la mano de obra y equipos disponibles. Una verificación importante es la disponibilidad de componentes. Es decir, yo armé todo esto. Sí, tengo las personas, las voy a contratar, qué sé yo. Tengo los equipos. Y resulta que cuando me pongo a hacer el plan, mi log de órdenes, o sea, la cantidad de órdenes que yo ya tengo programadas, colocadas y demás en el horizonte, no me alcanzan para cubrir esa producción. Y no me va a alcanzar porque no puedo negociar traerlas todas juntas de golpe, etcétera, etcétera. Podría ser el caso, ¿no? Entonces, todo eso, la parte de materiales o componentes también tiene que ser una parte importante del análisis. Entonces, para ello suele hacerse una revisión de los componentes críticos o potenciales faltantes, simulándose la cantidad necesaria y verificando las existencias. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿No? PCP carga órdenes virtuales, falsas, hace una simulación, se ensaya. Yo tengo que producir tanto, ¿qué necesito? Y el sistema que tiene toda la estructura me dice, necesitas esto, 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 esto y esto. Te dice todas las cantidades, descuenta todo lo que tengo disponible y yo después analizo qué órdenes tengo para cumplir lo que me falta. Y qué acciones tengo que tomar y si llego, si es factible. Bueno, cuando se hace eso y se hace ese ensayo y me tira todos los faltantes potenciales, lo que yo tengo es una lista de backorder de faltantes, o también algunos llaman backorder file, BOF, backorder file. Pero es nomenclatura que por ahí en castellano es la lista de críticos, o sea, faltantes o críticos, ¿sí? Es más común. Bueno, para resumir, acá hay un esquema, lo pueden mirar ustedes, es tomado de acá de alguna fuente de las que se consultaron y siempre una ilustración puede ser una imagen gráfica que les ayude, ¿no? Para hacer el Master Plan Schedule, planeamiento prioritario, qué entregas tengo, qué lista de materiales, es importantísimo eso, el proceso de planeamiento, las capacidades disponibles en los distintos sectores, qué políticas de la compañía, algunas las mencionamos, ¿no? Hacer o comprar, lo voy a hacer adentro, voy a tercerizar. Este, ahí pongo en una sola, pero la otra es voy a mantener bajos stocks y no voy a hacer demás, bueno, todo eso. Y de toda esta cocina de acá arriba, con el Master Plan Schedule, alimento el MRP, Material Requirement Plan. ¿Qué es el MRP o planeamiento de los requerimientos de materiales? Es un sistema mediante el cual, con ayuda computacional, que a mano sería demasiado laborioso e imposible, se corren programas en donde me determina con los top inputs, o sea, input, información que ingresa, top arriba. Pero esta es una forma de decirlo, o sea, el MPS que tengo y lo cargo a tope, porque normalmente lo despliegue las impresiones, pues arriba tengo estos conjuntos, se va desglosando en esto, en esto, en esto, en esto. Con esos top inputs voy generando entonces cuánto necesito de cada material y en qué momento. ¿Eh? La demanda ordenada por fecha de cada componente, subconjunto, etc. Esta demanda, que surge de una simulación eh, de componentes, o sea, para hacer las máquinas, los productos, va a derivar en los componentes. Como esos componentes dependen por medio de la estructura de qué es lo que carga arriba, esa demanda es dependiente. La demanda dependiente es cuando yo tengo pedidos y tengo que estar trabajando con componentes que se derivan de lo que venía de arriba. Y la demanda independiente es si yo estoy, en algunos casos me piden repuestos, todo esto no va asociado con producto que voy a hacer. Entonces, independientemente, planifico un subconjunto que va al mercado de reposición o me piden, mira, ciertas componentes, una tarjeta electrónica que se debe reemplazar.
y todo esto en forma independiente para arreglar las máquinas, qué sé yo. Bueno, eso es demanda independiente, que me puede generar también dependencia en los componentes. Bueno, creo que el resto implica un poco, por ejemplo, el ejemplo del matafuego para el automóvil o las fundas para celulares y todo eso están vinculados. Eh, para algunas empresas, el pedido de repuestos específicos de sus productos se considera demanda independiente, ¿no? Eh, el modelo de planeamiento, entonces, dependiente, sigue con una serie de cosas que se proveen, que es un programa de producción maestro, qué producir y cuándo producir, las listas estructuradas, o sea, la estructura que habíamos visto en ingeniería de producto que se llamaban Bill of Materials, BOM o Bill of Materials, ¿no? Pero en algunos lugares llaman la fórmula, la receta, ¿no? O la lista de materiales simplemente, que es la traducción de Bill of Materials. Saber cuál es el on-hand, o sea, el de inventario que está disponible por ítem, saberlo bien, es decir, sobre todo cuando tengo el análisis de críticos, estar seguro que eso está bien, porque me está afectando un crítico. Muchas veces en eso se manda a revisar, sobre todo si tengo problemas de confiabilidad y que siempre encuentran errores, ¿no? Porque si no, es muy confiable y dicen, no, sí, tengo esto porque el sistema lo dice. Bueno, pero a veces es prudente, cuando es un negocio muy importante, sobre todo, ir a revisar. Negocio muy importante, digo, cumplir con la orden es una cuestión de imagen, de la guita que va a entrar y todo lo demás. No, no puedo errar porque un componente me decía que tenía 1000 y tenía 0 y yo por eso no lo compré, porque decía que tenía 1000. Entonces tengo que verificarlo y saber reaccionar. Eh, bueno, trabajar con órdenes pendientes de compra sobre los componentes y todo eso. Y acá viene un esquema tomado del Heiser Render es el libro, más o menos cómo es el flujo de información en el MRP, las partes que participan, cómo generan el plan agregado, o sea, esto es previo al MRP, ¿no? Después sigue el flujo hacia abajo, generando con eso el MPS, Programa Maestro de Producción, con eso el planeamiento del MRP, de requerimientos de materiales. Entonces, ahí se hace un plan de requerimiento de capacidad, o sea, se evalúa, se ve si es realista, si es posible, y en todos estos órdenes tiene un feedback, ¿no? Es decir, si yo estoy acá y me viene un cambio de plan de producción, voy para atrás y tengo que hacer ajustes en el plan agregado primero y derivar todo esto. Es decir, tengo cambios en el programa de producción maestro, o sea, más a nivel de detalle, o sea, porque a lo mejor lo global está dentro de esto, pero si van a ser más modelos con una característica que otra, entonces, bueno, se hace la revisión dentro del plan maestro. Eh, Cambia la capacidad, cambian los requerimientos. ¿Sí? Todo esto son interacciones que se vuelven hacia atrás para chequear y en la medida en que se cumpla, se sigue para abajo, ¿no? Una vez que se tiene un plan de realista, se hacen los ajustes necesarios de capacidad, los ajustes de materiales y se realiza el plan. Acá no tiene la salida, pero evidentemente es que sale por acá abajo porque esto es flujo de información retroalimentada para poder hacer la producción. El MRP Material Requirement Planning es un proceso computarizado, un programa, bueno, lo habíamos visto. Brinda un plan de necesidades de cada ítem, comenzando por los productos terminados o conjuntos superiores, está bien. Las cantidades se expresan por periodos llamados buckets. Esto es, bueno, no sé si es importante, pero yo diría que lo sepan. Bucket significa, si yo lo pongo en columnas como en Excel, este mes voy a hacer tanto, este mes otro, a eso lo llama bucket. Pero cuanto más próximo está al momento en que yo hago la corrida de MRP, o sea, el día de hoy, digamos, entonces los buckets van a ser eh, más chicos, o sea, semanales, podrían llegar a ser diarios, pero normalmente es bueno, semanales, ¿no? Y después empieza a hacerse mensual, por ejemplo. Otras los llaman como cubos, ¿no? Como
cubos como los cubos de agua, ¿no? Como recipientes, baldes si quieren, pero... las fechas más próximas a la corrida del programa, los baques suelen ser semanales, bueno, lo mismo que dije antes. En las filas superiores las cantidades constituyen las llamadas requerimientos brutos. Claro, eh, las filas superiores yo hago una explosión de lo que necesito en función del plan. Entonces tengo estos requerimientos, voy a necesitar todo esto, pero son brutos ¿por qué? Porque no analizan todavía si yo realmente necesito eso o si yo tengo un stock de 10.000 unidades de algo que voy a necesitar en esa línea, esas 10.000 unidades me están cubriendo a lo mejor un mes y medio. Entonces recién me van a aparecer requerimientos netos un mes y medio más tarde porque los primeros los tengo cubiertos, ¿sí? Bueno, esto va a meritar hacer algún análisis en el pizarrón. Yo ahora estoy grabando acá para que lo vean más gráficamente, ¿no? Em, los requerimientos netos tienen en cuenta la disponibilidad en stock del ítem y tras restar estos las órdenes pendientes de entrega, primero las que están en firme y después el MRP planea, o sea, genera dónde se tienen que conseguir nuevas órdenes y por qué cantidades, ¿sí? Y es lo que el analista determina y le coloca la orden a compras o algún otro tipo, alguna orden de importación en algunos casos para cumplir con eso. En la línea inferior voy a tener todos los requerimientos netos, pero esos se van a poder modificar porque muchas veces yo cuando pido un ítem no puedo pedir, bueno, me dice que necesito 3.449 unidades el 1 de agosto, pero eso me viene en rollos de 5.000. Entonces, esto se llama múltiplo. Cuando tengo el rollo de 5.000 es el múltiplo, viene de a 5.000. Y la cantidad mínima, porque a lo mejor el vendedor dice, no, pero como mínimo yo te mando 4 rollos, o sea, 20.000. El mínimo 20.000, pero son rollos de 5.000. Puede ser el caso, a lo mejor el mínimo es un rollo, ¿no? Y coincidiría la cantidad mínima con el múltiplo. Pero esos son modificadores que se parametrizan dentro del MRP y cuando me hace la planificación de órdenes, me respeta esos modificadores para que no pida cualquier verdura o el analista no lo tenga que calcular a mano. Eh, y lo otro que se tiene en cuenta son los tiempos de protección o stock de seguridad. Es decir, si voy a proteger por un stock mínimo, pongo ese parámetro. Pero a veces no se pone un stock mínimo y se protege por tiempo. ¿Qué significa? El requerimiento con toda la corrida me cayó que el producto, el componente ese me tenía que entrar, como yo dije, el 1 de agosto. Pero yo por las dudas me quiero tener un mes de stock. Quiere decir que automáticamente el MRP me va a desplazar eso que hubiera entrado el 1 de agosto al 1 de julio. Y de esa manera, supuestamente, al pedir que entre antes, me está dando un mes de protectivo. Es decir, está entrando un mes antes, teóricamente sería el stock necesario para cubrir un mes. Bueno, esos son ejemplos y llegado el caso los van a aprender si los necesitan. Otro de estos filminas auxiliares dan cierta información que llaman ítem fantasmas, ítem fabricados o comprados, código de bajo nivel, ¿no? Eh, un ítem fantasma generalmente son subconjuntos que en realidad cuando van a la producción se arman, pero yo no los ingreso el subconjunto al stock. O sea, es algo intermedio, como si aparece un semi elaborado en proceso. Cuando lo termino aparece el producto final. Entonces, a ese subconjunto se le asigna un número, pero es fantasma porque me sirve para la programación, pero físicamente, si bien en algún momento del proceso lo tengo, no voy a entrar a un stock y voy a decir, tráeme tantas unidades de esto. No, tráelas no, están en la línea y tienen que seguir siendo procesadas hasta completarse, ¿sí? Y fabricados o comprados porque si se fabrica, yo no le voy a mandar a compras los requerimientos de lo que yo fabrico acá, eso lo maneja PCP. A compras voy a mandar lo que se compra. Entonces tienen un código F si es fabricado, C si es comprado, o a veces en inglés es F de fabricado, fabricated, pongamos,
y P de purchased. Purchase es comprar. O to buy, pero en vez de la B se pone la P de purchase, ¿no? Eh, bueno, ya acá le habíamos puesto P a la Phantom. Depende, porque pues son los sistemas cual uno u otro, ¿no? Y el código de más bajo nivel o low level code, no, es por mencionárselo, ¿no? Para poder hacer el planeamiento, como el MRP considera los ítems, pero este ítem puede venir en un subconjunto que va en otro subconjunto y que va en tal máquina o tal producto, y también ese mismo ítem se usa en tal otro, qué sé yo. Entonces en la estructura, el nivel más bajo varía. Uno puede ser que esté 7 niveles más abajo del top input o del conjunto superior y el otro está 9. Internamente, la lógica, el algoritmo del programa maneja el código más bajo para empezar por ahí a calcular la demanda. Y todo eso se registra y le ayuda un código que toma el sistema y qué sé yo. Es por si lo leen por ahí, que sepan de qué se trata. Uy, qué largo. Eh, Programación de detalle, es el MRP permite que el analista de PCP genere requerimientos a compras para que o sea, compras, ordene los componentes y materiales en general. Si bien sirve como referencia al programador de producción, esta no es una herramienta idónea para armar el programa diario, no se guía por el MRP, es decir, le sirve como un control, porque podría ser el MRP del conjunto armado, pero sirve más para la parte de materiales. Para programación de detalle no nos daría el tiempo. Imagínense lo que llevó a explicar esto. eh, Hay que ponerse y aprender, pero hay distintas técnicas y programas que permiten hacer cálculos o hacer los desarrolla el propio programador, como me tocó hacer a mí, para lograr determinar la carga del centro de trabajo, la secuencia de trabajo, y bueno, todo esto escapa al nivel que le podemos dar al tema. Y con esto dimos fin entonces a la base teórica del tema. Hay una tirita de 3 ejercicios. Uno es como el que expliqué ahí, de Ofiuco, pero más resumido. O sea que si entienden el de Ofiuco se podría hacer ese. Y después hay otros dos que son muy sencillos que me interesaría que conozcan. Muchas gracias. Eso se lo paso a los docentes para ver si lo quieren dar ellos. Y si no, con mucho gusto me los preguntan a mí para tener una idea de cómo se resolvería. Muchas gracias, buenas tardes.